Bueno, pues, Exa, yo creo que podemos ir dando inicio, porque bueno, ya se han ido conectando muchas personas y pues nada, para comenzar de una vez, poco a poco yo los iré aceptando a todos, ¿no? Pues ante todo, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento que hemos organizado dentro de Venezuela Virtual, nuestro primer webinar dentro de Venezuela Virtual. Mi nombre es Patricia, pertenezco a la Fundación Código Venezuela, que es una fundación que pues labora en España desde hace más de 6 años y que su único propósito es apoyar a la diáspora venezolana y para eso siempre ha ofrecido alternativas y oportunidades de estudio, oportunidades en el área de empleo y sobre todo en lo que tiene que ver para que las personas se integren a la sociedad. Eh, Área legal, área de empleo, becas, apoyo emocional, todo para darle esa cabida que las personas necesitan cuando llegan a otros países. Eh, Siempre estuvimos con un gran sueño que era crear una Venezuela virtual, un espacio donde todos los venezolanos pudieran conectar, relacionarse y tener oportunidades. Eso se hizo realidad ya a finales del año pasado y tenemos ya una app, nuestra app Venezuela Virtual, a la cual ya todos pertenecen por estar aquí y que pues aparte de tener ya todas las oportunidades que ofrecíamos dentro de Código, pues está ese espacio de relación, ese espacio de integración de unos con otros dentro de esta región que ahora estamos pues ocupando, ¿no? Eh, pues esta aplicación viene a ser ese espacio que todos necesitaban para relacionarse y compartir. Está formada básicamente por todas las personas que integran esta comunidad de venezolanos, además con opción de pertenecer a comunidades específicas, bien sea por región o por área de interés. Pero lo más importante es esa relación, esa interrelación entre todos los que estamos allí ya conectados, ¿no? Pues hoy tendremos este primer taller relacionado con las fortalezas que todos debemos tener y todos debemos reconocer a la hora de mostrarnos o a la hora de integrarnos o a la hora de presentarnos ante una oferta de empleo o una oferta de trabajo. Y pues está Aixa, una psicóloga con más de 20 años de experiencia en el área de ayudando a profesionales a transformar sus talentos y a utilizar sus herramientas para alcanzar sus metas. Pues ella nos dará este taller que seguro será de mucho provecho para todos, ¿no? Antes que iniciemos, les voy a dejar acá en la parte derecha superior, tienen el espacio donde podemos comunicarnos y hacer el chat. Y les voy a dejar allí una pequeña encuesta que nos va a servir a nosotros para conocer y tener más idea y más información de lo que debemos ofrecer más adelante. Entonces, una encuesta que es anónima y pues la van llenando a medida que la vayan recibiendo acá. Yo la voy a colocar varias veces porque creo que la coloco y a medida que van llegando las personas, necesitarán que la coloque de nuevo para tenerla y será base para nosotros para crear nuevos talleres en el futuro. ¿Ok? Pues sin más, les doy la bienvenida y pues tomen nota, tomen toda la información que quieran, todo lo que necesiten, que de seguro será de gran provecho para integrarse en su ámbito laboral y en esta sociedad, ¿no? Bueno, bienvenidos, adelante, Aitza. Gracias, Patricia, y gracias a Venezuela Virtual por permitirme estar aquí y compartir con ustedes esta experiencia, este conocimiento y esto en lo que me he ido formando, que es el tema de fortalezas, que es súper interesante y estoy segura que le van a sacar mucho provecho, porque está relacionado un poco con ese tema de que mucha gente dice, bueno, hay que arrancar de cero, no arrancamos de cero, arrancamos de nuestras fortalezas y eso es algo que tenemos que reconocer para no desanimarnos, sino todo lo contrario, decir, bueno, yo traigo un conocimiento, traigo unas fortalezas y cómo las voy a aplicar entonces aquí. Entonces es un poco de lo que vamos a hablar. Y saludos también a Beatriz, que sé que nos está escuchando y nos está viendo aquí. Gracias por mantenerme siempre aquí colaborando con Código Venezuela. Entonces, sin más, vamos a hablar de fortalezas y fortalezas sin fronteras, porque no importa en qué lugar del mundo te encuentres, siempre vas a poder demostrar las fortalezas. ¿Qué es lo clave?
lo clave es conocerlas, ¿no? Que sepas realmente cuáles son las fortalezas que tienes, identificar ese contexto y lograrlas aplicar para tener ese éxito que ya en el pasado quizás tuviste en otros trabajos, en otras eh, situaciones y roles, pero aquí vas a aplicar en un contexto diferente. Pero es la misma fortaleza, por lo tanto el éxito puede alcanzarse igualmente. Entonces, para presentarme muy brevemente, aunque ya Patricia, gracias, adelantaste un poco, yo soy psicóloga de formación, tuve una maestría en psicología clínica cognitivo-conductual en la Simón Bolívar, soy de la central de base me dediqué mucho la primera parte de mi carrera al área de consultoría, al área de formación. De ahí brinqué a recursos humanos, donde es el grueso de mi experiencia. Estuve 15 años en Rocha, en un laboratorio, y también me dediqué a la parte académica, di clases en la Católica. Aquí estoy dando clases en el Centro de Estudio Garrigues, la Dirección de Recursos Humanos. Y bueno, así poco a poco abriéndome camino también aquí en este país. Total que, en resumen, sí, más de 20 años en recursos humanos y focalizada hoy en día con mi marca personal en el tema de fortalezas, pero también apoyo en temas de revisión de currículum, que lo hemos hecho, a Patricia le llegan y yo reviso currículums de ustedes si están interesados y hago un pequeño informe para que tengan ese feedback del currículum. Y adicionalmente también apoyo en temas de preparación para entrevistas de trabajo. Entonces es parte de todos los servicios que ofrezco. Pero estamos aquí es para hablar de fortalezas. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿de qué les quiero hablar? Quiero hablarle de qué son las fortalezas. Eh, Sobre todo desde el punto de vista formal o con el concepto real de psicología positiva, porque estamos acostumbrados a utilizar fortalezas como habilidades, como destrezas, como lo que yo hago bien y no necesariamente es así. Entonces vamos a profundizar en el concepto para poder utilizarlo de la forma adecuada, como realmente es este concepto, ¿no? Una vez que entendamos qué son las fortalezas, lo importante es, bueno, ¿cómo las descubro? Porque, bueno, ya entendí que es una fortaleza, pero ¿cómo sé yo cuáles son mis fortalezas? Eso vamos a hablar un poquito porque hay distintos test, cuestionarios que permiten evaluar, autoevaluarme e identificar entonces cuáles son las fortalezas. Yo les voy a mostrar aquí algunos para los interesados, pues puedan entrar. Hay algunos que tienen versiones gratuitas y pueden entrar y responder al cuestionario para identificar sus fortalezas. Pero lo que quiero es adicionalmente que entiendan entonces cómo yo interpreto mis propias fortalezas. Y luego vamos a hablar un poco de dos características fundamentales que tiene la fortaleza, que es lo que te va a permitir construir una carrera fuera de tu país de origen, en este caso, aquellas personas que han llegado aquí a España y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo era arquitecto, yo era periodista, etcétera, y aquí, bueno, no tengo homologado el título, y entonces ahora qué hago, ¿no? Bueno, seguramente no vas a ejercer igual tu profesión, pero hay roles y hay posiciones donde puedes aplicar esas mismas fortalezas que utilizabas en Venezuela y la idea entonces es que lo apliques aquí para que te sientas bien, porque el aplicar las fortalezas tiene algo muy positivo y es que te da bienestar. Como es algo con lo que yo nazco, es algo que me da energía, me motiva y me hace sentir bien. Entonces, ¿qué mejor que utilizar aquello que me motiva y me da energía en un espacio de trabajo para garantizar ese bienestar? Entonces, no es utilizar las fortalezas porque, bueno, soy bueno en eso. No, soy bueno y me da energía y me hace feliz, que es lo que al final también estamos buscando, que aplicar esas fortalezas en un entorno que me dé ese bienestar y esa felicidad laboral que estamos buscando. Entonces, sobre todo esto vamos a estar hablando. ¿Ok? Entonces, comencemos hablando de qué son las fortalezas, que es el concepto inicial. Pero para entender las fortalezas tenemos que hacer eh, una pequeña historia de dónde provienen, ¿no? Y esto se inicia, bueno, uno ha escuchado fortaleza seguramente algo relativamente reciente,
pero el origen se remonta hace muchísimos años, hace ya casi 80, 100 años, ¿ok? Y todo comenzó con este señor que se llama Donald Clifton. Donald Clifton es el creador de la herramienta, la primera herramienta que comenzó a medir las fortalezas. Pero ¿quién era este señor? ¿No? Este señor estuvo en la Primera Guerra Mundial y él, cuando regresa de todo el tema de la guerra mundial, pues como soldado que estuvo, él decide entonces estudiar psicología y se da cuenta que la psicología estaba únicamente estudiando aquellos problemas, digamos, de las personas como la depresión, la ansiedad, etcétera, pero como que no estudiaba las cosas positivas, era solamente el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, etcétera, ¿no? Entonces él se plantea una pregunta y dice, ¿qué sucedería si estudiamos los aspectos más positivos de las personas en lugar de concentrarnos en lo negativo? Y comienza a estudiar aspectos un poquito más positivos. Él entonces es digamos que el padre de la psicología basado en las fortalezas, ¿ok? Él es quien comienza a hacer todos estos estudios iniciales. Después de él, por supuesto, comienzan a aparecer nuevos psicólogos que dicen, vamos a estudiar las cosas positivas. Tiene razón Donald Clifton, porque solamente estudiar la ansiedad. Vamos a estudiar cosas que hacen a las personas exitosas, que es aquello que hace feliz a las personas. Y uno de los principales estudiosos en el tema fue Martin Seligman. Martin Seligman realmente es el fundador de la psicología positiva. Y él en los años 90, en un congreso, se levanta y habla y dice, bueno, señores, tenemos que no dejar de estudiarlo, pero sí apartar un momento estos estudios de aspectos negativos y vamos entonces a focalizarnos en las cosas más positivas. Porque curarse de los aspectos negativos no necesariamente produce aspectos positivos. Eso es algo importantísimo. Es que suena como tan básico, pero era así. Él se da cuenta, oye, estamos curando la ansiedad, estamos curando la depresión, etcétera, pero eso no necesariamente estamos llevando a la persona que sea feliz. ¿Qué hace que alguien sea feliz? Entonces, no solamente trabajo en la ansiedad, sino que tengo que trabajar otros componentes para que la persona sea feliz. Y allí es cuando él comienza a estudiar el tema, a profundidad el tema de fortaleza, pero de un punto de vista como más científico. Y por eso entonces que se le llama el fundador de la psicología positiva, porque él dice, yo no niego que exista la ansiedad, no niego que exista todo esto, pero yo me voy a focalizar en las cosas más positivas porque nadie las está estudiando y desde un punto de vista científico alguien tiene que hacerlo. Y son tres conceptos que él comienza a trabajar. El optimismo, que es el optimismo, no el optimismo ingenuo, ¿ok? Que es el, bueno, yo me voy a sentar a que las constelaciones se alineen para que todo salga muy bien, ¿no? Ese es el optimismo ingenuo, ¿no? Él habla del optimismo realista, ¿no? Saber a qué me enfrento, cuáles son los obstáculos y estar seguro de que yo tengo las herramientas necesarias para afrontarlo. Ese es el optimismo. También habla de indefensión aprendida, cuando después de tantos obstáculos y después de golpearte y golpearte y golpearte, bueno, ya te das cuenta que no hay manera de que superes algo, pues te das como por vencido. Esa es parte de lo que él estudiaba. Y el tercer concepto que él estudia es entonces el tema de fortalezas. Por eso se remonta tan lejos a los años 90 al estudio ya formal de lo que son las fortalezas. ¿Ok? Entonces él decía algo muy, muy bonito, ¿no? Me gusta mucho esta frase que él dice, una buena vida consiste en alcanzar la felicidad mediante el uso diario de nuestras fortalezas en los principales ámbitos de vida. Entonces él correlaciona lo que es la felicidad con el uso de las fortalezas, cosa que nadie antes se le había ocurrido. O sea, nadie había hablado de que para ser feliz había que usar las fortalezas. Y él encuentra esa correlación. Ahí comienzan todos los estudios y por eso es que hoy en día muchas empresas se dan cuenta que a las personas hay que ponerlas a trabajar en aquello en lo cual son buenos, en aquello de lo cual tienen fortalezas, porque es lo que les garantiza la felicidad, el bienestar y sentirse seguros. Y es hacia donde nosotros tenemos que apuntar, ¿ok? No es que yo soy bueno en esto y lo voy a hacer.
No, yo va. Eres bueno, pero además te da energía. Te sientes a gusto, te gusta. Ah, bueno, que ahí vas a alcanzar la felicidad. Entonces, eso es lo importante, establecer esa correlación. Antes de entrar en el concepto como tal de fortaleza, pero que ya hemos adelantado un poco, ya le he hablado un poco en qué consiste, quiero mostrarle un video, son muy pocos minutos, pero nos permite entender de dónde nacen las fortalezas, porque las fortalezas, para entenderlas hay que dar un paso atrás y entender que vienen de los talentos innatos con los que nacemos. Nosotros nacemos con muchos talentos, pero solo algunos se desarrollan, se fortalecen y se convierten en fortalezas. ¿Ok? Entonces, toda fortaleza proviene de un talento. Y vamos a ver este caso con este video que les voy a mostrar entonces a continuación. I have a lot of memories from when I was a child. One that's always stuck out to me, though, was when I was about 10 years old, and I was in school, and I struggled. And I didn't struggle with English, math, or science. I struggled holding still. And I would try to listen, and focus, and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there, and then I would just start tapping. And the students in the class would look at me, and they'd say, "Hey, stop tapping." A lot of the time, I didn't even realize I was doing it. And then eventually even the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, "Clint, you have to stop tapping." It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. And he said to me, "Okay, maybe when you go back to class, just try sitting on your hands." So I did. I went back to class, and when I felt myself starting to tap, I did this. I sat on my hands. And that worked for about 5 seconds. One time I was tapping in class, and my teacher, Mr. Jensen, he looked at me and he yelled. And he said, "Clint, stay after class." And I thought to myself, this is it. I am done. Now, I've always been the type of person that believes that a single moment in time can change a person's life. And this was one of those moments for me. And I will never forget it. So I was sitting there with Mr. Jensen and an empty classroom. He walked past me and he sat next to his desk and he said, "Clint, come here. I want to talk to you." And as he looked me right in the eye, he said, "Now, I need you to know something. You're not in trouble. But I do have just one question that I have to ask you." And he said, "Have you ever thought about playing the drums?" And in that moment, Mr. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in and he pulled out my very first pair of drumsticks. And he held them in his hands and he looked at me and he said, "Hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer." From that moment on, I've never put those sticks down. I've toured, recorded, played drums all over the world. My whole college education was paid for with drumsticks in my hand. Just because of a single moment in time when somebody believed in me and he saw something in me that I didn't even see within myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best for the world. Perdón, es un video hermoso porque nos permite entender que las fortalezas nacen de un talento. El tema es que tengamos las oportunidades, nuestros padres, nuestro entorno, etcétera, que logren ayudarnos a cultivar y a crear y a desarrollar esos talentos y convertirse al final en fortalezas. Nacemos, como les decía al principio, con muchos talentos, pero no necesariamente todos logramos desarrollarlos, desarrollamos solamente algunos, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Yo tenía un compañero que era del área de finanzas y era muy bueno en los números, era muy bueno en finanzas, pero en sus ratos libres dibujaba y tenía unos dibujos hermosos. Entonces, claro, él tenía varios talentos, desarrolló unos, pero otros no los logró desarrollar, ¿no? Y es que no podemos desarrollar todos los talentos, evidentemente, ¿no? Solamente desarrollamos algunos y eso va a depender
de los profesores que tenemos, de nuestros padres, cómo nos alientan a desarrollarnos por una vía u otra, etc. Pero lo cierto es que al final terminamos con como una batería de fortalezas que son aquellas que luego aplicamos en nuestros estudios y en nuestro entorno. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Para entender una fortaleza nos vamos hacia atrás y entendemos entonces qué es un talento. El talento es un patrón de sentir, pensar y actuar con el que nacemos, que con el tiempo se va desarrollando y termina entonces construyéndose y conformando una fortaleza. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cuál es nuestra fortaleza, es muy probable que desde pequeño hayamos sido así. Y si no, hagamos la prueba, pregúntenle a sus padres, ¿no? ¿Ok? Sobre algo que ustedes saben que eran buenos. Pregúntenle si cuando estaban pequeños hacían cosas similares o cosas que estaban desarrolladas con eso y estoy segura que les va a decir que sí. Bueno, es que, mira, yo soy muy organizada. Cuando pequeña era así, bueno, por supuesto, pequeña te gustaba hacer esto, te gustaba aquello, etcétera, ¿no? Y se van a dar cuenta cómo hay una correlación entre esos comportamientos pequeños y los comportamientos que tenemos hoy en día, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedes descubrir tus fortalezas y sobre todo entenderlas? ¿Ok? Eso, ya entendiendo cuál es el concepto de fortaleza, bueno, ¿cómo lo podemos descubrir? Existen, como les decía, varios cuestionarios y ustedes pueden entrar en distintas páginas, completar los cuestionarios en su versión gratuita, que es una versión muy resumida, pero al menos les da una cierta idea, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Clifton Strength, que es el principal, la primera herramienta que nació para medir fortaleza. Esto como la mamá, la madre de todas las encuestas de fortaleza, porque a partir de aquí se comenzaron a hacer muchos estudios y se comenzaron a desarrollar otras herramientas. ¿Qué hace el Clifton Strength? Te mide 34 fortalezas y te las mide como en cuatro grandes categorías que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo yo por acá en grande para poderlo ver porque hacer una lectura un poquito más amplia, ¿no? Acá. Entonces, fíjense cómo en el Clifton Strength tenemos pensamiento estratégico, tenemos formación de relaciones, influencia y ejecución. Son como 4 grandes categorías y dentro de ellas tenemos fortalezas. Una vez que completas el cuestionario, entonces te dice cuáles de ellas son realmente tus mayores fortalezas y cuáles son tus menores fortalezas. Te las jerarquiza realmente, ¿no? Entonces, las que están de última son las que menos desarrolladas están y las primeras son las que más desarrolladas están. Eso en cuanto al Clifton Strength. ¿Okay? Tenemos por el otro lado el VIA, que es otra. Aquí se miden 24 fortalezas y se dividen en lo que se llaman virtudes. Esas virtudes son sabiduría, coraje, humanidad, trascendencia. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, dentro de sabiduría hay una serie de fortalezas que son creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el saber, perspectiva, etc. Al final, todas miden relativamente lo mismo, lo único que le dan distintos nombres. Entonces, por ejemplo, hay un cuestionario que lo llama crecimiento y otro lo llaman aprender a saber, otros le llaman sabiduría, ¿ok? Pero al final está asociado al mismo término, ¿no? Es la misma base. Este es otro que también pueden encontrar en internet y podría haber una opción gratuita. Tenemos el del IEPP, que es el Instituto Europeo de Psicología Positiva, donde yo me formé, y aquí este cuestionario arroja 26 fortalezas. Y fíjense cómo en el informe te dice, en las que están en naranja son las que debes moderar, las que están en verde potenciar y las que están en azul que están por incrementar. ¿Qué significa eso? Que las naranjas las tienes muy activas, las estás utilizando mucho, las verdes están en equilibrio, las estás utilizando acá adecuadamente y las azules no las estás utilizando tanto, ¿no? Esto es dinámico, ¿ok? Ojo, la fortaleza no es que ya yo me quedo con esa fortaleza allí, no. La fortaleza puede incrementarse o no según el contexto o cómo yo decida aplicarla o no en un entorno. Pero ciertamente siempre va a ser mis fortalezas distintas a las de otra persona. Este es el cuestionario del IEPP
Y finalmente está mi favorito, que también yo me formé en este, que es el que se llama el Strength Profile. ¿Qué me gusta de esta? Bueno, este tiene una versión gratuita también, pero arroja solamente 9 fortalezas, pero da una idea general. Y lo interesante aquí es que te permite ver en 4 dimensiones. Lo que son las fortalezas descubiertas, no me refiero a descubiertas de descubrir, ¿ok? Sino de estar sobre la mesa, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que estaba utilizando en este momento? Te las va a indicar en verde oscuro. Luego, en verde claro, te va a indicar aquellas fortalezas que tienes, pero que no estás utilizando en ese momento por alguna razón. Están allí como escondidas, ¿ok? El entorno, las condiciones, el tipo de trabajo que estás haciendo no te están permitiendo ponerlas en práctica. Luego están las conductas aprendidas que están en naranja, que las llaman así, ¿no? Realmente son aquellos comportamientos que tú ejecutas muy bien, pero que no te da energía. Y seguramente algunos de ustedes que entienden el concepto de competencia o que lo ha escuchado, comienza a decir, Aiza, pero ¿dónde quedan aquí las competencias? ¿Fortaleza y competencia es lo mismo? No. Fortaleza es aquello que me da energía, hago bien, y me da energía y me hace sentir bien. Las competencias es aquello que hago bien, pero no necesariamente me da energía y me hace sentir bien. Les pongo un ejemplo muy claro. En, en un rol dentro de recursos humanos tenemos las descripciones de cargo y tenemos un determinado rol. Ese rol, por lo general, tiene una serie de requisitos y tiene una serie de competencias. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que hacer para garantizar el éxito en esa posición. ¿Ok? Ahora, todas esas son competencias. Si en algunos casos alguna de esas competencias a ti te da energía, eso en tu caso son fortalezas. Es decir, tienes dentro de las competencias también fortalezas. Entonces, aquí es importante que a veces cuando hacemos selección o cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú revisas todas las competencias y dices, bueno, yo todo esto lo hago bien. Está bien, claro, tienes que identificar, por supuesto, que todas esas competencias las ejecutes correctamente para garantizar el éxito en la posición. Pero tienes que asegurarte también que te gusta, que te sientes bien, que te da energía, porque si no te vas a amargar, vas a estar sufriendo en ese trabajo porque lo haces bien, pero no te da bienestar. Entonces tienes que garantizar que cuando leas esas competencias, además de hacerlas bien, al menos algunas de ellas te den energía para garantizar ese bienestar en la situación de trabajo. Y eso es algo que no todo el mundo se da cuenta y eso es fundamental para que te sientas a gusto en ese sitio de trabajo. No es que yo lo sé hacer y yo lo sé hacer bien, es que lo hagas bien, pero que además te sientas, te genere satisfacción al hacerlo. Eso es fundamental para el bienestar laboral. ¿Ok? Bien, pero ¿cómo las reconozco? Ok, ya, yo no hago ninguno de estos cuestionarios. ¿Cómo hago para yo identificarlo así como en el día a día? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Lo primero es aquellas cosas que tú haces y que se te va el tiempo. O sea, yo me pongo, en mi caso, yo me pongo a organizar algo, a ordenar algo en mi casa, en cualquier sitio, a hacer una planificación o algo y se me va el tiempo y no me doy cuenta y me siento cómoda, me siento a gusto, se te va el tiempo haciendo algo. Ese tipo de tareas, detrás de ese tipo de tareas hay una fortaleza. ¿Qué más? Aquello que te da energía, que dices, eh, oye, qué emoción que voy a hacer esto. Es lunes y voy a hacer esto. Oye, hoy llegó el día en que tengo que hacer esto. Detrás de aquello que vas a hacer hay una fortaleza, porque te está dando esas ganas de hacerlo. Allí hay una fortaleza. Aquello para lo cual tú prestas especial atención y seguramente te voy a poner un ejemplo, te vas a dar cuenta y seguramente les ha pasado. Ustedes entran, por ejemplo, en un salón de fiesta, por decir, ¿no? Y ustedes entran y se dan cuenta la disposición de las mesas, si hay unos arreglos florales por acá, las luces, se dan cuenta de esas cosas. Pero van con un amigo y este amigo se da cuenta es de cuántas personas están conversando, si hay una persona aislada, si hay un grupo grande, si hay un grupo como muy ruidoso, etc. Cada quien se fija en algo distinto. Y seguramente este amigo te dice, oye, ¿te fijaste en el grupo ese que estaba conversando? Y tú, no, pero te fijaste de las flores.
Cada uno se fija en algo distinto. Bueno, detrás de lo que cada quien se fija hay una fortaleza. ¿Ok? Entonces, aquello sobre lo cual yo presto especial atención. Aquello de lo que yo hablo. ¿Ok? Em, Nuestro tono de voz cambia, nuestra forma de hablarlo, nuestros ojos se abren cuando hablamos algo que nos gusta, ¿no? Y yo cuando hablo de fortaleza, yo me emociono y me gusta y gestualizo y abro los ojos porque me encanta el tema de fortaleza. Entonces es algo y me gusta explicar. Entonces allí hay una fortaleza en mí. Entonces aquello que tú haces con energía, que la gente dice, pero es que tú te apasionas al hablar de tal cosa. Detrás de eso hay una fortaleza. ¿Ok? Aquello sobre lo cual la gente te reconoce y te dice, oye, Elsa, ven y me ayudas a organizar esto. Y la gente está reconociendo una fortaleza en mí. Aquello en lo cual te sientes auténtico, que dice que, oye, yo no me siento que estoy fingiendo ni que no soy verdaderamente yo. Yo haciendo esto me siento realmente como que soy yo misma, ¿no? Eso es una fortaleza detrás de esa tarea que hagas. ¿Ok? Y aquello que realizabas en la infancia, ¿no? Aquello, trata de recordar a qué jugabas cuando eras pequeño. Jugabas con otras personas, jugabas al doctor, jugabas a la secretaria, jugabas a organizar, jugabas a hacer carreras, ¿ok? Por ejemplo, jugabas a que había que hacer carreras, bueno, seguramente detrás de ti hay una fortaleza de competitividad, por ejemplo. O, bueno, me gustaba organizar los papeles y las cosas. Bueno, a organización es una fortaleza que está ahí detrás. Entonces, en la infancia vamos a encontrar juegos que hacíamos que están directamente relacionados con alguna fortaleza. Esta es una manera muy general de entender entonces el tema de fortaleza. Ahora, una vez que yo conozco las fortalezas, entonces, ¿cómo las utilizo? ¿Cómo las uso? ¿Cómo las aplico? Y vamos entonces a verle como un poco el queso en la tostada aquí a esto, ¿no? Y vamos con ejemplos concretos, ¿ok? Vamos a ver. Y vamos a ver el caso de Daniela, de Jorge, de Alberto y de Carmen, ¿ok? Son 4 profesionales. eh, Imaginemos que los 4 estaban en Venezuela y que los 4 se vinieron para España, por ejemplo. Y vamos a revisar entonces qué hacían ellos allá y luego vamos a revisar, bueno, qué decidieron terminar haciendo aquí en España, con qué se encontraron, qué opciones vieron a partir de su fortaleza. Comencemos entonces con Daniela, ¿ok? Daniela es diseñadora gráfica y 2 fortalezas que surgieron en su perfil fueron agente de cambio y personalización. Entonces, no es solo la fortaleza, sino cómo ella las aplica al entorno de diseño gráfico. ¿Cómo la aplica ella? Bueno, estas son 2 importantísimas dentro del trabajo que ella hacía en Venezuela. Agente de cambio, ¿por qué? Porque todo diseñador, ¿okay?, lo que hace es que propicia el cambio de algo para diseñar algo nuevo, para generar algo diferente a lo que ya estaba antes. Entonces, ella le gusta generar cambios. Entonces, eso está directamente relacionado con el ser diseñador. Eso le favorece crear nuevos diseños, por supuesto. Y personalización, porque entiende que cada individuo es diferente, tiene sus particularidades. Entonces, esto le permitía a ella entender al cliente para poder diseñar algo que se ajustara a sus necesidades. Entonces, fíjense cómo ella, aplicando estas 2 fortalezas, logró el éxito siendo diseñadora gráfica. ¿Okay? En el caso de Jorge, Jorge era coordinador de logística y 2 fortalezas le caracterizan. Primero, organización y después ser muy minucioso. Y esto le ayudaba muchísimo en su rol, por supuesto. Si tú eres coordinador de logística, tú tienes que hacer inventario, tienes que garantizar que los procesos se cumplan para asegurar, bueno, toda esa cadena de procesos en la logística. Y él era un tipo, o es un tipo muy organizado y con mucho, mucho detalle. Entonces eso le garantizaba el éxito y era muy bueno como coordinador de logística. Entonces 2 fortalezas que le ayudaban en su trabajo. Alberto, periodista y 2 fortalezas importantes en él, escritor y curiosidad. Por supuesto, escritor para escribir las notas como buen periodista y curiosidad para estar atento de las noticias, para ver qué lograba entender qué había detrás de la noticia, cómo informarse más, qué pasaba detrás de.
¿ok? Entonces, esa curiosidad era lo que le impulsaba a él a ir detrás de las noticias y a encontrarlo, ¿ok? Dos fortalezas importantísimas en el caso de Alberto como comunicador social. Y Carmen, arquitecto, dos fortalezas en su caso que se identificaron en su perfil, que era mejorador y empatía. Por supuesto, todo arquitecto tiene que estar mejorando y mejorando y mejorando los diseños y lo que está haciendo. Entonces, cada proyecto debe mejorar el proyecto anterior. Entonces, ya tiene que lograr tener la mejor calidad en lo que hace y en la misma estructura, en el insumo, en todo aquello que utiliza. Pero otra fortaleza que ella aplicaba muchísimo era la empatía. ¿Por qué? Porque ella era el punto de enlace con el ingeniero, con el maestro de obra, con el carpintero, con el plomero, con el obrero, con todo el mundo. Entonces ella tenía que hacer empatía con todos para entender las necesidades de todos y lograr hacer un buen trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces para ella la empatía era importante para poderse comunicar a la hora de desarrollar sus proyectos de arquitectura. Entonces, fíjense cómo teníamos para cada profesión, para cada uno de nuestros casos, dos fortalezas y cómo la aplicaban dentro de su rol. Ellos pudieron tener otras profesiones, ¿ok? Pero seguramente esas dos fortalezas no hubiesen sido las que aplicaban, sino quizás otras dos que resultaban más efectivas para la profesión que hubieran escogido alguna otra profesión. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Quiero ver si me escriben por acá. Ya escribieron un poquito del video que pusieron, guau, qué hermoso, qué bonito, pero espero que se vaya comprendiendo todo. Y si va todo súper claro, pues sigo avanzando, ¿vale? Igual al final podemos dejar un espacio para algunas preguntas, ¿ok? Buenísimo, gracias Jim, que está todo bien claro, y Elizabeth. Bien, ¿qué evidencian las investigaciones? ¿Ok? Bueno, que somos más felices, por supuesto, y somos más resilientes cuando utilizamos las fortalezas, que nos sentimos más seguros en nosotros mismos, por supuesto, porque es que si es algo que yo sé que soy buena y que me hace feliz, yo me siento segura cuando lo hago y voy a demostrar esa seguridad en el entorno de trabajo, con mi jefe, con mis compañeros, con todos. ¿Ok? Tengo mayores niveles de autoestima porque confío más en lo que yo hago, confío en cómo lo desarrollo, cómo lo ejecuto. Y por supuesto tengo menores niveles de estrés, porque parte del estrés surge porque tengo una altísima demanda y tengo muy poco control sobre eso. Pero aunque yo tenga mucha demanda, si yo sé que tengo las fortalezas y tengo el control, ese nivel de estrés baja. Entonces, por eso las fortalezas ayudan mucho a controlar esos niveles de estrés, porque tengo esa fortaleza que me va a permitir controlar esa alta demanda y por tanto logro reducir esos niveles de estrés. Por eso es tan importante las fortalezas en el tema del estrés. Y en términos laborales, el desempeño se incrementa en al menos un 36%, así lo evidencian los estudios, hay muchos estudios que se han hecho en distintas empresas. Las probabilidades de comprometerse con lo que se hace 6 veces mayor, y el liderazgo basado en fortalezas hace que el compromiso de los equipos aumente un 73%. O sea, imagínate que tu jefe te diga, mira, Beatriz, Enrique, Edwin, Virginia, eh, quiero que hagas esta tarea porque sé que tú eres bueno haciendo esto. Eso es lo máximo. O sea, que le digan a uno, mira, haz esto porque tú eres buena en esto y sé que te gusta hacerlo. O sea, ojalá todos lleguemos a tener, yo al menos sí lo tengo, ese trabajo que me permite hacer lo que me gusta, y eso es lo importante. Entonces, aunque tengas una gran cantidad de cosas y tareas dentro de tu rol que quizás no te gusten tanto, trata de enfocarte también en eso que sí te da energía y aquello donde apliques las fortalezas. Ahora, el tema de las fortalezas sin fronteras, ¿qué significa? Porque usted diría, bueno, ahí se está hablando mucho de fortalezas y tal, pero, ajá, explícame un poquito más el tema de eso de sin fronteras y cómo lo aplico. Bueno, hay dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es la dinámica de la fortaleza. ¿Y esto qué significa? Significa que las fortalezas no se ejecutan de forma aislada, sino que se utilizan de forma combinada.
¿ok? No es que yo digo, bueno, en este momento voy a ser organizada y entonces dejo de ser organizada, pero entonces ahorita ser empatía. Dejo de ser empatía para hacer tal cosa. No, las fortalezas actúan todas de forma simultánea y se van nutriendo unas a otras, ¿ok? Y se van potenciando entre ellas, porque somos seres humanos y somos seres humanos altamente complejos y eso nos hace a que nuestras fortalezas utilizamos una y le ponemos otra encima y volvemos con otra y le bajamos a esta y le subimos a la otra. Esa es la dinámica de la fortaleza que se da. Entonces, no puedes pretender utilizar una sola a la vez. Vas a estar utilizando varias al mismo tiempo. Y eso es parte de la dinámica que se da, ¿no? Entonces, tienes que entender cómo se da tu propia dinámica de tus fortalezas. Y por otro lado, la transferencia de la fortaleza. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo esta fortaleza en mi entorno familiar, es muy probable que yo transfiera eso a mi entorno laboral también. Y si yo logro hacer eso, yo puedo cambiar de trabajo y llevarme esa fortaleza a ese otro entorno laboral, incluso en un rol distinto. Entonces, yo puedo ser psicólogo y tener empatía con mis clientes o con mis pacientes, pero yo puedo trabajar en atención al cliente y aplicar empatía también. O yo puedo ser jefa y también aplicar la empatía. Entonces, esa es la transferencia de las fortalezas, que tú al identificarla y entender cómo la utilizas, las puedes aplicar en distintos contextos. Por eso que le decía al inicio que nosotros no llegamos aquí a España de cero, nosotros llegamos aquí con fortalezas que ya hemos desarrollado en nuestro país de origen y que traemos aquí y aquí las tenemos que poner en práctica, pero lo importante es que las identifiquemos. Entonces, entremos en este tema de dinámica para entenderlo un poquito mejor. Imaginen que ustedes están, los que están aquí en Madrid, están en, no sé, en la Puerta del Sol y tienen que ir hasta el Retiro. Y yo les digo, bueno, mira, te vas a trasladar con esto, ¿ok? Y tú dices, wow, bueno, está bien. No, no me puedo ir en metro, no me puedo ir en autobús, no puedo ir caminando. ¿Tengo que irme en esto? Sí, tienes que irte en esto. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿te puedes ir en esto? Sí, por supuesto, te puedes ir en esto, ¿ok? Ahora, eso es como usar una sola fortaleza, ¿ok? Usar solo una fortaleza es posible, pero es poco probable. Te va a costar, va a ser poco probable que sea lo único que te apoyes, vas a querer más bien buscar otras herramientas. ¿Es posible? Sí. ¿Te vas a poder trasladar hasta el Retiro con esto? Sí, es posible, pero te va a costar un poco. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería que yo te diga, mira, toma esta bicicleta y tú decías, ay, no, mejor, porque con dos ruedas yo me manejo mejor y llego más rápido para el retiro. Perfecto, ¿ok? Así funcionan las fortalezas, ¿ok? La dinámica de la fortaleza se da con el uso de al menos dos de ellas. Entonces, cuando utilizas más de una fortaleza, es mucho mejor porque se van potenciando, ¿ok? Y para entender esto un poquito más, les pongo unos ejemplos. Hay dos procesos que se dan con la dinámica de la fortaleza. Uno, potenciarlas y otro, regularlas. Potenciarlas es cuando yo utilizo dos fortalezas que me permiten alcanzar un resultado mucho mayor que si utilizase una sola fortaleza. Por ejemplo, ¿ok? Yo tengo capacidad de resolución, o como dicen aquí en España, yo soy muy resolutiva, como dicen aquí, ¿ok? Entonces eso significa que yo soy capaz de identificar cómo resolver un problema, ¿ok? Entonces, yo hago el análisis y ya yo sé que esto lo puedo resolver de esta manera. Ahora, si tú te quedas allí, es probable que no avances. ¿Qué necesitas para avanzar? Otra fortaleza, que es la acción. Entonces, imagínate tú combinar estas dos, que tú tengas la capacidad de resolver, pero al mismo tiempo la capacidad para actuar y poner en práctica ese análisis que hiciste para resolver. Así funcionan y se potencian las fortalezas. Es muy difícil que tú utilices una sola. Tú no vas por la vida con pura acción. No, tu esa acción es sobre algo, sobre otra fortaleza. Así vamos a avanzar. Otro ejemplo, empatía. Bueno, yo soy muy empática, yo me pongo en los pies de la otra persona, yo entiendo por lo que está pasando, yo logro generar esa conexión con la persona, pero imagínense ustedes
qué maravilloso sería poder potenciar la empatía con la conciencia emocional. ¿Qué es esto? Bueno, que tú seas capaz de entender e identificar qué es lo que está sintiendo la persona en ese momento. Entonces, si yo sé que esa persona está triste y hago empatía alineada con esa tristeza que tiene esa otra persona, imagínense ustedes muchísimo mejor. Entonces, cómo dos fortalezas al unirse logran un mejor resultado. Esto es un ejemplo. Pero a veces tenemos unas fortalezas que están demasiado activas, ¿ok? Y entonces esas hay que, como decimos en venezolano, hay que bajarle dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si las activo mucho, puedo atropellar a otras personas, puedo limitar la ejecución de algo. Por ejemplo, si yo soy muy minuciosa y tengo una fecha de entrega de un proyecto, pero soy muy detallista, no voy a llegar a los tiempos porque estoy revisando, 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 revisando. Entonces, a esa minuciosidad o esa fortaleza me está obstaculizando ciertos logros. Entonces, yo a esa minuciosidad tengo que bajarle dos. Y para bajarle dos, lo que hago es que lo combino con otra fortaleza que me ayuda como a bajarlo y a activar otra fortaleza para lograr ese equilibrio. Les pongo un ejemplo para que se entienda bien, ¿no? Que es cómo entonces las regulo, ¿ok? Lo primero, adhesión. Adhesión es el seguimiento a las normas, que entonces es muy, 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 muy normativo. Si tú eres muy, muy normativo, a veces no logras tener esa innovación o esa creatividad o salirte de la caja para pensar en las cosas diferentes, ¿ok? Entonces, a veces somos tan normativos que no le damos espacio a la innovación. Entonces, ¿cómo hago para abrirle espacio a la innovación si yo soy tan, tan normativo? Pues activo otra fortaleza que por ejemplo, pudiera ser la curiosidad. Entonces yo activo curiosidad y entonces trato de ser un poquito más curioso y le bajo dos un poquito a la adhesión. Entonces así es como voy regulando mis fortalezas. Otra, planificador. Yo soy sumamente planificada, pero a veces esa planificación me limita a hacer las cosas de manera diferente, a arriesgarme, a hacer las cosas, bueno, a permitir que quizás haya un imprevisto y reaccionar rápidamente, ¿no? Personas excesivamente planificadas les cuesta, ¿no? Pero si tú tienes la fortaleza de aventura y activas la aventura, puedes asumir un poquito más de riesgos, dejar un poquito de lado la planificación y avanzar más rápido en un determinado proyecto, ¿ok? Entonces espero que con esto se entienda un poco todo el tema de la dinámica de las fortalezas, ¿ok? Y el segundo concepto, el que le decía, el de la transferencia. Y para entender este tema de la transferencia, hay dos cosas importantes. Primero, la aplicación. Entender como nuestros amigos que ya vimos antes, que el arquitecto, el periodista, etcétera, cómo aplicaban sus fortalezas, ¿ok? Cómo las ejecuto, ¿ok? Y en qué contexto las utilizo. Una vez que tú tienes reconocida mi fortaleza y cómo la aplico y en qué contexto, entonces yo ya voy a poderla transferir a otro entorno, ¿ok? Y vamos para los casos que veíamos, ¿no? El caso de Daniela. Daniela, como le decía, diseñador gráfico en Venezuela, se viene para España y dice, yo tengo agente de cambio y tengo personalización, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué tipo de trabajo voy a encontrar aquí? Y entre las cosas que encontró, un rol que le permitió a ella aplicar su fortaleza fue ser asistente de marketing. Fíjense que asistente de marketing parece no estar directamente relacionado con diseñador gráfico, pero utiliza las mismas fortalezas. ¿Por qué? Porque es agente de cambio en el área de marketing, tienes que estar pensando en cambios, por supuesto, y personalización para atender las necesidades de tu entorno, de tu cliente, de tu jefe, etcétera, ¿no? Entonces, ella logró una posición de asistente de marketing que le permitió aplicar esta fortaleza y está súper contenta y súper feliz. ¿Ok? En el caso de Jorge, organización y minucioso, él encontró un trabajo como reponedor en Mercadona. Claro, como reponedor, él tiene que organizar todos los productos, identificar cuáles están próximos a vencerse, es mucha organización y él tiene que estar con el detalle de cuándo se va a vencer los productos y demás. Es decir, esas dos fortalezas él las utiliza muchísimo como reponedor. Entonces, son dos fortalezas que le ayudaron mucho a ser coordinador de logística y ahorita como reponedor, pues
es maravilloso. ¿Que se va a quedar toda la vida como respondedor al mercado? No, quizás no, pero como primer paso encontró un rol que le permite aplicar estas dos fortalezas que él ya tenía identificadas como aquellas que le daban bienestar, le daban energía, se sentía a gusto y era bueno. Entonces encontró un rol donde las pueda hacer y entonces eso le permite al ser, sentirse a gusto, sentirse seguro, sentir que está dando lo mejor dentro de ese rol. Entonces, quizás no tiene nada que ver un rol con el otro, pero las fortalezas sí están presentes. En el caso de Alberto, encontró un trabajo como redactor de contenido, ¿ok? Donde tiene que escribir y para redactar, evidentemente, tiene que informarse y eso, la curiosidad le ayuda mucho a identificar, a buscar fuentes de información para hacer una buena redacción de contenido. Y finalmente, Carmen, como mejorador y con empatía, encontró un trabajo como asesor de proyectos en Leroy Merlin. Si alguno de ustedes ha ido a Leroy Merlin, ustedes van y cuando preguntan a alguien sobre, no sé, un tornillo, mira, yo quiero pintar esta pared, etcétera, siempre hay alguien que les asesora. Ella, claro, tiene la base de arquitecto, tiene una base de conocimiento importante, ¿ok? Pero además como es una tipa muy empática, logra hacer empatía muy bien con el cliente y además entiende cómo puede mejorar esa idea que le trae el cliente. Entonces, fíjense cómo ella pasa de arquitecto a arrancar, dar los primeros pasos en un rol aquí en España donde aplica esas dos fortalezas. ¿Okay? Y para cerrar, porque ya se me viene el tiempo encima, quiero contarles de Ana. ¿Ok? Ana fue una cliente que yo tuve y les voy a mostrar el resultado de su informe. ¿Ok? Y un poquito lo que trabajé con ella y para que entiendan la importancia de las fortalezas en estos momentos de cambio, ¿no? Ana viene a mí porque tiene tiempo con la idea de venir, tenía tiempo con la idea de venirse a España, pero no terminaba de tomar la decisión. Bueno, a veces que no sé, algo me frena y no sé qué hacer y no sé cómo hacerlo. Yo soy muy buena como periodista, pero bueno, no, ¿qué hago? Tenía mucha duda, ¿no? Entonces cuando veo el perfil de ella, ¿ok? Lo primero que me encuentro es con estas dos fortalezas maravillosas, que es narrador y profundizador de relaciones. Y cuando indago, me doy cuenta que efectivamente ella es una periodista, o estuvo muchos años como periodista en Venezuela. Evidentemente tenía que aplicar la fortaleza de narrador, pero además tenía que profundizar mucho en esa relación con sus fuentes para poder garantizar obtener toda la información que necesitaba para dar la noticia. Entonces era muy buena estableciendo esa conexión con la gente, profundizando en esa relación con el otro para poder obtener la información. Era muy hábil en ese sentido. ¿Okay? Había aprendido a ser muy valiente y a ser persistente. Eran dos cosas en las que ella era muy buena, aunque le quitaban un poco de energía, porque le costaba un poco, pero tuvo que aprender a ser muy valiente por el entorno, ¿ok? Sin entrar en detalles, ustedes me entienden, ¿ok? Ser muy valiente en un entorno tan complejo y tan difícil y al mismo tiempo ser persistente para perseguir esa noticia, para obtener esa información y poderla dar. Entonces son dos fortalezas que ella desarrolló mucho en el camino. Entonces, pero cuando ella me decía, Aiza, pero es que me cuesta dar ese paso y no sé qué hacer, etcétera, me doy cuenta que entre las debilidades tiene estas dos, acción y autoconfianza. Entonces, por supuesto que no terminaba de dar el paso, porque tiene acción como debilidad, evidentemente no terminaba de dar el paso, y la autoconfianza. Entonces ya me decía, Aiza, entonces ya no puedo hacer nada porque tengo la acción por el piso como debilidad y no tengo autoconfianza, ya hasta aquí llegué. Me decía, tranquila, no te preocupes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar unas fortalezas, ¿ok? Que compensen la debilidad. Entonces, la sugerencia aquí no es que tú mejores las debilidades, porque las debilidades ya son debilidades. Lo que tienes es que buscar una fortaleza que compense esa debilidad. Entonces, cuando nos ponemos a revisar las fortalezas, encontramos dos, recuperación y optimismo. Entonces, le enseñé y ella logró identificar cómo aplicar recuperación y optimismo, que sí la sabía hacer, eran fortalezas de ella, y cómo alcanzaba exactamente el mismo resultado que con acción y con autoconfianza, ¿no? Ella se recuperaba rápidamente frente a obstáculos, era optimista. Entonces, bueno, aplica ese optimismo
de que sí lo puedes hacer, que sí puedes avanzar. Entonces, olvídate de la acción. Ponte en modo optimista, ponte en modo recuperación y vas a ver cómo si las cosas terminan avanzando. Unido a la valentía, que no podía dejarlo de lado. Entonces, con eso fue que ella agarró un poco más de ánimo y terminó de dar esos pasos. Pero la pregunta más importante era, Aiza, si me voy a España, ¿dónde busco trabajo? Porque yo allá no puedo ser periodista, es imposible. Entonces, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? Entonces, una de las cosas que hicimos fue revisar dentro de sus fortalezas aquellas no descubiertas, es decir, aquellas fortalezas que no utilizaba como periodista, pero que estaban ahí un poquito escondidas. Y encontramos estas: innovación, igualdad, legado y creatividad. Entonces, indagando sobre eso, ella quería tener un legado, quería trabajar por algo que tuviese un propósito, quería trabajar en algo que perdurara en el tiempo, que generara impacto en otras personas, donde ella pudiera profundizar en sus relaciones, donde ella pudiera innovar, hacer algo diferente, donde se considerara mucho el tema de igualdad, de equidad, de justicia, de inclusión, ¿ok? Entonces, indagando en todo eso, ¿qué encontró ella? Ella encontró una posición como asistente de relaciones institucionales en una ONG. Entonces, fíjense que no necesariamente ella cayó aquí como periodista, ¿ok? Sino que logró identificar un rol donde ella pudiera aplicar sus fortalezas y hoy en día está súper feliz, está súper contenta con lo que hace porque aplica su fortaleza. Y eso es lo fundamental. Y lo dejo entonces con esta frase que me encanta. Cuando somos capaces de conocernos a nosotros mismos, raras veces nos equivocamos sobre nuestro destino. Así que con esto cierro y abro preguntas. A ver a quién, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, algo que quieran compartir. Bueno, estoy a la escucha de lo que quieran. A ver, Marta, a la orden. Gracias por escribir. Espero que sí, espero que le haya gustado muchísimo y hayan entendido sobre todo el concepto, ¿no? Enrique, imagínate tú con 60 años, ¿cómo vas a aplicar esto? Mira, las fortalezas no tienen edad, ¿ok? De hecho, en estos cuestionarios es muy interesante porque se ven diferencias en edad. Cuando son personas muy jóvenes, yo tengo gente recién graduada y tienen muchas conductas aprendidas, ¿no? Porque como que todavía no le ha agarrado el queso, el gusto a la tostada, ¿no? Un poco, ¿no? Cuando ya estamos un poquito más maduros, sobre los 50 y sobre los 60, ya tenemos una experiencia laboral y ya es más fácil identificar cuáles son nuestras fortalezas, qué es aquello que me hace feliz, qué es aquello que yo he aplicado a lo largo de mi vida y que yo sé que me hace sentir bien, y porque es algo que ya has consolidado en el camino y con tu experiencia de trabajo. Entonces, en tu caso, tienes la fortaleza mucho más consolidada que una persona que está iniciándose en el ámbito laboral. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, entra en alguna de estas páginas y puedes ver, incluso en el IEPP, también puedes ver los cuestionarios de forma gratuita que existen y que te da más o menos una idea de, bueno, cuáles pueden ser tus fortalezas. Una vez que las identifiques, piensa entonces, haz el ejercicio, bueno, cómo las aplico, cómo las ejecuto, cómo las desarrollo. Y hay mucho material de internet en esto. Entonces, bueno, te invito a que investigues y vas a encontrar un mundo fabuloso de fortalezas. Ah, Marianela se identificó bastante con el último caso. Qué bueno, Marianela, que te hayas identificado. Y Elizabeth, excelente, gracias, gracias, gracias. Siempre, siempre a la orden. Dejo por aquí esto por acá. Ah, Patricia, lo tienes en mute. Sí. Ah. Que no se retiren, ¿verdad? Pues nada, agradecerles la participación. Gracias a Itza, siempre tan acertada con toda esta información. Y pues nada, hasta yo tomé mis apuntes y quedé con notas importantes aquí. No se retiren. Agradecido por todos los que contestaron la encuesta, la primera encuesta.
íbamos a hacer una premiación, una rifa entre los asistentes de los 3 test del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Y pues lo que vamos a hacer ahora es que tengo una encuesta que nos va a ayudar a todos a saber cómo hemos entendido y qué hemos tomado de todo esto que nos ha dicho Aixa hoy. Y llenamos esta encuesta que sí va identificada y luego haremos un sorteo que lo publicaremos dentro de Venezuela Virtual para entregar los test, ¿ok? Así que, bueno, les invito a llenar la encuesta que les voy a colocar ahora acá en el grupo, y ahí va su correo y con eso participarán en el sorteo. El sorteo es, como les decía Patricia, el cuestionario de fortaleza del IEPP, que arroja en 3 niveles. Las fortalezas, son un total de 24 fortalezas, las que están más activas, las que están equilibradas y las que están en bajo. Y entonces allí van a poder todo el ranking de sus fortalezas. Recuerden que las fortalezas se van moviendo en función del entorno, la situación que está sucediendo en este momento. Pueden subir o bajarse, pero les da una idea bastante aproximada de cuáles son sus fortalezas en este momento. Damos unos minutitos para que nos contesten la encuesta. Y muchas gracias, Aitza. De paso, bueno, les voy informando que ya tenemos programado nuestro siguiente webinar y está relacionado con la entrevista de trabajo. Los pasos que hay que cubrir para hacer una buena entrevista de trabajo y conseguir ese empleo que deseamos o que necesitamos, ¿ok? Entonces, pues nada, ya será, lo estamos programando para el 20 de febrero. A partir de mañana ya tendrán la publicación dentro de Venezuela Virtual para que se vayan apuntando y poder ir reservando su cupo. Y les vamos a ir dando los tips y también viene con un sorteo importante dentro del webinar siguiente. También lo dará Ixa, así que pues nada, seguimos súper bien informados con ella, ¿no? Exacto, exacto. Gracias a todos por estar aquí, por escuchar esta charla y espero que les sea de gran utilidad. Y gracias a ti, Patricia, por la invitación entonces. No, a ti, Ixa, imagínate. Pues es importante que contesten la encuesta. Me puedo quedar acá un poco para que la terminen, unos 5 minutitos. Aitza, tú, si quieres, bueno, no sé, si supongo que estás ocupada, tendrás otras cositas que hacer, pero yo voy a esperar un poco por ellos y pues nada, unos 5 minutitos. Vale, entonces yo me retiro y gracias a todos. Y por acá en la pantalla ahí ven mis contactos, mis correos. Por si cualquier pregunta, pues me pueden escribir, ahí estoy a la orden. Así que bueno. Gracias, Aitza. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Pues damos 2 minutitos más y pues con eso haremos el sorteo, ¿no? Ya les notificaremos también a través de Venezuela Virtual el resultado de este sorteo. Gracias a ustedes por participar. Los esperamos en el próximo webinar, que será el 20 de febrero a esta misma hora, y tendrá los pasos para realizar una entrevista de trabajo efectiva. Pues en un minutito me despido y gracias a todos.
Bueno, me despido. Hasta luego. Muchas gracias.